Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el video del día de hoy, al fin vamos a empezar a pintar la puerta y el marco de la cocina. Sí, señores, es algo que nos tiene muy emocionados porque hemos estado decorando todo nuestro hogar de manera minimalista, aesthetic, y de verdad que las puertas no combinan con nuestro estilo. Aparte, de lejos se ven muy bonitas, pero sí tienen algunos detalles que tenemos que reparar. Lo primero que vamos a hacer es recoger todo lo que le pueda caer polvo porque vamos a lijar. Sí, señores, hay que lijar. Así que bueno, vamos a empezar haciendo eso. Y bueno, ya desocupé todo, ya quedó esto vacío, el sofá volteé esto. Igual esa funda ustedes saben que yo la saco y la lavo, así que no me preocupa mucho eso. Quité todo lo de allá, quité toda la decoración, o sea, dejé solo el hogar sin ningún tipo de decoración aquí adentro. Saqué todas las plantas también para que no se vayan a ensuciar con ese polvillo, porque si vamos a lijar, imagínense. Ahora les quiero hablar un poquito sobre los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta pintura que dice que es hidroesmalte de Pineco. Obviamente no es patrocinado, nosotros compramos nuestro pote, señores. Aquí en la isla de Margarita costó $50 este galón. Esta pintura hidroesmalte es muy buena porque te asegura que no se va a poner amarillo en un futuro, señores. Aquí dice las especificaciones. Hecho a base de agua, alto rendimiento y cubrimiento, es lavable, muy importante eso, acabado satinado y pintura premium. Excelente. Así que lo otro que vamos a utilizar es un spray negro mate para las manillas. Eso no sé si nos va a dar chance en este video o en el otro. Lija, muy importante. Adrián David compró 320 y 500. Tienen que ser así finitas. Habíamos comprado este sellador, pero esto es para otro proyecto porque para este no se necesita. Tengo estos pinceles para los bordes finitos y para los grandes vamos a hacer con rodillo. Así que bueno, aquí está. Despídanse de ese color. Ahora sí, el paso número 1 que vamos a hacer es limpiar muy bien todo esto. Lo vamos a limpiar con vinagre y agua. Y bueno, y Adrián va a tapar este mínimo huequito que tiene el marco. Miren, así que ni se ve. Yo me di cuenta hoy porque me puse a detallarlo como lo íbamos a pintar y dije, ¡ay, sí! Ok, ya he hecho los parchecitos en el huequito, los tapó. Y ahora voy a limpiar muy bien todo esto, todo este marco y la puerta con vinagre.
Y bueno amigos, como ven, me aseguro de lavar el trapito muy bien, de echarle vinagre otra vez y de pasarlo muy bien por toda la puerta y el marco para asegurarnos de retirar cualquier tipo de suciedad o grasa que tenga pegado, ya que si tiene grasa o suciedad no se va a adherir bien la pintura. Por eso es tan importante este paso. El siguiente paso sería lijar. Hay que lijar súper bien, sobre todo donde colocamos los parches para tapar los huequitos. No se vaya a ver eso irregular. Adrián David en esas partes donde aplicó la masilla, lijó con una lija más fuerte y en las demás partes sí lijó con la 350. Si ustedes tienen la máquina para lijar, maravilloso. Nosotros no la tenemos y es por eso que lijó con la mano. Para ayudarse, lo que hizo fue con un pedacito de madera. En el taquito de madera enrolló la lija y con eso es que está lijando. Bueno, ya terminó de lijar el marco. Quedó perfecto. Se le quitó todo el brillo que tenía. Aquí lijó más porque acomodó estas imperfecciones. Miren, ya todo se ve opaco. Ahora va a proceder a lijar esta puerta por este lado. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Bueno amigas, ya terminó de lijar. Vengan y les enseño. El marco quedó así como les enseñé, todo opaquito. Le quitó, como quien dice, el brillo y tapó todos los agujeritos y lijó todo muy bien. Y la puerta quedó así. Está súper bien lijada. Aquí están las manillas que después tenemos que pintarlas. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es limpiar muy bien las puertas y el piso para después poder poner la protección, la cinta por donde no queremos pintar y después empezar a pintar. Les enseño. Maybe I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. Everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. Ahora vamos a comer. Adrián David salió a comprar esto porque obviamente no podemos cocinar por el tierrero. Así que bueno, almorzar pizza, señores. Y bueno, intentamos poner el plástico del colchón, pero era muy grueso e incómodo, así que preferimos poner estas bolsas así como abiertas con tape de papel por debajo de la puerta y alrededor. Y bueno, que quede bien cubierta esa área, porque ustedes saben, siempre hay goticas de pintura y es mejor tener protección. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
Y bueno, aquí abajo los que instalaron el rodapié habían dejado como un silicón que estaba encima del marco, así que Adrián David se dedicó a limpiar todo eso también. Y llegamos al paso 4, que es proteger el área, que no queremos pintar obviamente. Y bueno, eso incluye la cinta de papel que se le coloca a los bordes, a las puertas y al marco. Bueno, ya están las dos protegidas. Quedó perfecta con la cinta de papel, muy importante. Así que ya vamos a empezar a pintar. Es muy importante que abran la pintura con mucho cuidado y la mezclen muy bien con algo que esté sumamente limpio. Nosotros utilizamos este tubo. Si ustedes tienen un palito de madera, sería lo ideal. Y bueno, ya Adrián David empezó a pintar, señores. Yo también voy a pintar, pero las orillas. Él pintaba con el rodillo. Él era el encargado del rodillo y yo de las orillitas con el pincel. Y bueno, amigos, como pueden ver, estaba yo súper concentrada con mis orillitas. De lejos no se nota bien, pero sí, o sea, el rodillo no llegaba a ciertas áreas donde yo tenía que llegar con el pincel. Y bueno, ahí me ven, señores, súper concentrada, dándolo todo. Y esta fue la primera mano. Es importante respetar el tiempo que diga la pintura que ustedes utilicen. La pintura que compramos dice que hay que esperar 4 horas de secado entre mano y mano. Así que bueno, esta es la primera mano. Vamos a esperar las 4 horas para seguir. Mientras eso seca, nos vamos a ocupar ahora de las manillas. Estas manillas vinieron con el apartamento cuando lo compramos, así que hay unas que están deterioradas. Hay otra que sí la compramos nueva. La llave de paso de arriba de la puerta principal, esa la compramos nueva, por eso se ve con mejor acabado. Pero bueno, la verdad es que ya las queremos cambiar todas, pero mientras vamos a pintarlas con spray para que se vean mejor, para que se vean más chulas, para que combinen con la casa y porque así es que nos gusta. Mucho más tarde. Miren, ya pasó un buen rato. El producto decía que había que dejarlo secar por 4 horas entre mano y mano, así que eso hicimos. Ya pasaron 4 horas exactas, miren, ya oscureció. Y vamos a empezar a aplicar la segunda mano. Les enseño. Así está con solo una mano. Y ahora vamos a aplicar la segunda.
día siguiente. Amigos, tengo mucho que contarles. Es el día siguiente. Ayer les grabé hasta el momento que aplicamos la segunda mano de pintura, pero les cuento. Adrián David se quedó despierto hasta altas horas de la madrugada y él solito aplicó la tercera mano. Ya yo estaba cansadísima y no pude porque como había que esperar 4 horas entre capa y capa, como decía la pintura. Así que bueno, él dio esa tercera mano como a las 12 de la noche de ayer y hoy en la mañana dio la cuarta mano y ahora sí sentimos que quedó bien blanquito todo. Ya está listo, solamente falta quitarle los plásticos de protección y es muy importante, hay que hacerlo con un cúter, así que voy a hacer eso para ya tener esta área lista. Why are you being cruel when we could have all this in the drive-thru? Order my food. Let's stay up all night. Let's pretend we're alright. In the drive-thru, I'm in love with you. Antes. Y este es el después. Ay, Dios mío, no se pueden imaginar lo bello que quedó. El acabado quedó espectacular. Amé esa pintura. Parece que yo no sé qué mandé a pintar esas puertas con un carpintero súper espectacular. De verdad que no pensé que nos iba a quedar tan bien. El acabado quedó excelente. Amo mi hogar, señores. Si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver. Recuerda que me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.